Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan, y me encanta esto, construyan su vida sobre una base sólida. Bien arraigados en Cristo, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Qué lindo esta versión como lo enfoca. Y el verso 8 dice, ojo, sí, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Tremendo, ¿sí? Tremendo. En el primer culto hacía referencia a veces cómo se puede caer en manipulaciones en nombre de Dios, en nombre de la fe, ¿no? Hacía referencia a lo que sucedió, no me acuerdo hace cuántos años, en Guyana, ¿no? Jim Jones. Y cómo cientos de personas tomaron una decisión siguiendo la filosofía de este hombre, supuestamente en nombre de Dios, supuestamente con enseñanza, supuestamente. Y un hermano me decía, yo conocí esa ciudad, yo conocí esa iglesia, ¿sí? Y el tipo les compartió, les engañó. Ustedes saben lo que pasó ahí, ¿sí? ¿Cuánta gente se suicidó? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba aceptando filosofías humanas de una persona que se fue ganando la confianza y finalmente tomó control de ellos. Hermanos y amigos queridos, tengan cuidado cuando hay alguien, llámese como se llame, sea de donde sea, llámese Iglesia Encuentro Cumbayá, llámese Pastor Jorge, Pastor Pablito, Pastor Dani, llámese como se llame la iglesia y el representante de cualquier religión que sea. Si es que notan que hay algo que con una enseñanza quieren ganarse su confianza y tomar control y no está conforme la palabra de Dios, creo que la palabra de Dios mismo nos llama a tener las antenitas puestas para estar atentos a ese tipo de cosas. Dice, no se dejen engañar, esta versión, no se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales, del mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo, dice esta versión, o como decía la otra versión, conforme a las tradiciones de los hombres y no conforme a Cristo, no según Cristo. Ahora, sí debemos decir que hay tradiciones que son interesantes, son buenas y que tienen un fundamento bíblico, y eso es bueno. Si hay tradiciones que tienen un sustento adecuado en base a la palabra de Dios y que está conforme a las enseñanzas de la Biblia, creo que es bueno seguir ese tipo de tradiciones, pero no solamente por tradición, sino por una convicción clara en el corazón. Pero hay otro tipo de cosas, hay otro tipo de tradiciones que uno sí debería meditar si esas tradiciones tienen o no tienen un sustento centrado en la palabra de Dios. Por eso es fundamental centrar nuestras vidas en los principios eternos de la palabra de Dios. Hace unas semanas, bueno, más bien dicho, la primera semana que comenzamos esta serie, compartimos un par de pensamientos, ¿no? Y yo quisiera repetir esto en el libro de Deuteronomio 6:6, cuando el Señor les da las instrucciones, les dice, repetirás esto a tus hijos, la palabra de Dios. Y a veces hay cosas que son buenas repetir, porque nuestra tendencia natural es olvidarse. Yo no sé si les pasa o es la edad, pero uno va a la cocina y no sabe para qué bajó. ¿A alguien le pasa eso, hermanos queridos? Sea un consuelo para mí también. Llego y digo, ¿a qué vine? ¿A lavar los platos o a comer algo? Y uno se comienza a olvidar de cantidad de cosas. ¿Sí? Creo que es bueno repetir, ¿sí? Es bueno repetir. Y por eso el Señor insiste en ese sentido también, ¿no? Y uno de los pensamientos, ¿no? Eso no está en la palabra de Dios, pero creo que es un pensamiento que nos direcciona hacia la palabra de Dios. Dice, mientras más construyas tu vida sobre principios y menos sobre la personalidad tuya o de otros, más derecho será tu camino. A veces nuestra propia personalidad es una personalidad insegura, y a veces hay otros que quieren manipularte. No puedes construir tu vida en función de ese tipo de cosas. Y creo que todos en algún momento vivimos ese tipo de experiencias. Yo recuerdo en la adolescencia, en la juventud, ¿no? Es una etapa bien crítica, donde si es que no haces lo que los demás te dicen, se enojan. Si tienes un mejor amigo y que te está proponiendo alguna cosa que no respeta ni tu tiempo, ni tus tareas, ni las cosas que tienes que hacer, no, tienes que ser incondicional a la hora que diga, cuando diga y todo lo demás. Y si no, no eres amigo. O sea, ¿qué tipo de amistad es esa?
¿Qué tipo de amistad es esa? No puedes construir tu vida en función de ese tipo de cosas y acciones de otras personas o la personalidad. Porque hay personalidades, como diríamos, y hablando del tema que nos corresponde hoy, carácter. Hay personalidades que son fuertes, dominantes y a veces son controladoras. Tu vida no puede estar fundamentada en ese tipo de cosas. Tu vida debe estar fundamentada en los principios eternos de la palabra de Dios. Por eso dice acá, construye en los principios, ¿sí? Y de esa manera tu camino será más derecho. Y cerramos esta serie con este tema muy amplio, muy interesante, que tiene que ver con el carácter. Y estoy seguro, y anhelamos esto de todo corazón, que Dios quiere hablar a cada una de nuestras vidas, que Dios está haciendo algo en nuestras vidas y lo va a seguir haciendo por su gracia y su misericordia. Habíamos dicho también, este otro pensamiento, que todo hombre está limitado por tres cosas. ¿Se acuerdan? Todo hombre está limitado por tres cosas: el conocimiento que posee, la fuerza de su carácter, es lo que un poquito vamos a mencionar ahora, y los principios en lo que basa su vida, lo que estamos diciendo, ¿sí? Tres cosas importantes que son o que pueden ser factores limitantes en nuestra vida: el conocimiento que posees. Y es cierto, si es que alguna empresa está buscando personal para algún cargo y ponen un perfil, si tú cumples ese perfil, te van a poder decir, usted sabe esto, qué bueno. Sí, te pueden aceptar. Pero si tú aplicas a ese cargo, dice, no, sabe que usted no ha tenido este conocimiento sobre esto, esto otro, muchas gracias, le estaremos llamando. Sí. El conocimiento puede ser muy limitante y Dios quiere que, como hemos dicho también en algunas ocasiones acá, hermanos queridos, ser pobre e ignorante no es sinónimo de ser buen cristiano. ¿Sí? A veces uno piensa que porque soy pobre y no sé mucho, entonces voy a ser buen. No, que los cristianos deben ser los mejores estudiosos, los mejores estudiantes, los mejores profesionales. ¿Sí? El conocimiento es importante. El conocimiento es importante porque puede ser un limitante en tu vida. Para mí lo fue. Para mí lo fue. No quería compartir esto, pero realmente sentí de parte de Dios el poder reconocer, ¿no?, cómo a veces puede afectar eso en nuestras vidas. Yo le he dicho acá, ¿no?, hasta tercer curso yo fui un vago completo. Vago. ¿Sí? No con J, no. Vago. ¿Sí? Al rato les compartía que el primer trimestre 0,1, segundo trimestre 0,1, tercer trimestre 0,1. Súmele, a fin de año tenía 0,3 para pasar el año. ¿Quién te deja pasar el año con eso? ¿Sí? Decidí mejor botar los estudios, mejor meterme a trabajar para ayudar de alguna manera, porque en mi vida misma no tenía sentido. ¿Qué sentido tenía estudiar? ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido? Nada tenía sentido. Nada. De alguna manera un poquito más provechosa podría ser posiblemente llevando algo, un pan a la casa. ¿Sí? 15 años. 15 años. Pasó el tiempo, ¿sí? Seguía trabajando y conozco a Dios. Y en ese momento, Dios, cuando conoces a Dios, una cosa importantísima, Dios te da propósito de vida, sentido, ¿sí? Yo había visto que toda mi vida no tenía sentido y por eso, claro, ¿para qué estudiar? No, claro, es un pensamiento absurdo, pero era también porque no tenía sentido en mi vida. Y cuando conozco al Señor, recuerdo que mi oración fue: Señor, ayúdame a ser el mejor estudiante y te serviré. Me inscribí en nocturno en tercer curso en un colegio en Quito. ¿Sí? Tercer curso, excelente. Cuarto curso, excelente. Quinto curso, excelente. Sexto curso, aunque sea en la nocturna, abanderado. ¿Sí? Aunque sea en la nocturna. No, la gloria del Señor, digo, gracias. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Dios hace cosas nuevas cada día en nuestras vidas. ¿Sí? Cada día. Pero el conocimiento puede ser un limitante. Como también, como decíamos hace un momento, los principios en los que basas tu vida. Y no se diga del carácter. ¿Sí? El carácter.
hay gente tan linda, tan bonita, pero con un carácter, un genio, ¿sí? Y por eso queremos cerrar esta serie justamente hablando de ese tema, y vamos a avanzar, ¿sí? Y esto creo que tiene que ver con lo que el apóstol Pablo también dice en Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice el apóstol: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Habla de un varón, una mujer también, obviamente, ¿sí? A la medida, y cuando habla de perfección, habla de madurez, ¿no? No que no va a fallar. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Esto tiene que ver con reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué tanto me voy pareciendo cada día un poquito más, aun cuando sea? Un poquito más. No significa que ya lo conseguí, pero algo avancé en parecerme más, ¿sí?, a la persona del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de carácter, ¿a qué nos estamos refiriendo entonces? Este vocablo, ¿no? Y es curioso, este vocablo viene del latín, después del griego, etcétera. Pero se usaba para nombrar al hierro que se usaba para marcar el ganado, ¿sí? Ese era carácter, ¿no? No sé si tenemos un par de fotos ahí. Ustedes han visto cuando le impregnan el hierro hirviendo al rojo vivo, ¿sí? Y le ponen ahí al ganado, ¿sí? Y una vez que ponen ahí eso al ganado, está diciendo: este ganado es propiedad de tal persona. Ya está marcado, ya está señalado. Eso era carácter. Eso era carácter. También se lo aplicaba, ¿sí?, y se lo ha venido utilizando para referirse a las letras, ¿no? Aquí hay un par de fotos también. ¿Puedes poner la siguiente? Los más jóvenes no van a decir: ¿y eso qué es esta caja fea? ¿Y esa qué también será eso otro? ¿No? ¿Cuántos conocen estas cositas? ¿Han visto alguna vez? Ajá. Sí, ¿no es cierto? Mi abuelo trabajó en imprenta. Yo les decía también en alguna ocasión, yo pensaba que también ese era mi futuro, y obviamente también a mucha honra. Pero mi abuelo trabajó por 50 años en una imprenta, en la prensa católica, ¿no? Después de 50 años le dijeron chao, ¿no? Y le afectó muchísimo. A los 3 meses falleció. Pero él trabajaba. Yo me acuerdo cuando iba al trabajo donde él estaba, o también mi papá, porque también estaba en la misma línea, ¿sí? Había estos elementos, esos cajoncitos divididos. ¿Qué había en esos cajoncitos? ¿Se acuerdan? Letras, números, ¿sí? Y había todo el abecedario, como también había otras letritas ahí, con tilde, puntos, todos los signos de puntuación estaban ahí. Pero era de uno en uno, de letra en letra, ¿sí? De letra en letra. Eso era carácter. Porque eso se impregnaba en un momento dado en ese otro elemento que es manual, ¿sí? Ahí estaba esa prensa donde simplemente se armaba de letra en letra, qué sé yo, una tarjetita, alguna cosa, y luego se pasaba la tinta y se presionaba y salía ya impreso. Ahí estaba la huella, ¿sí? Ahí estaba marcado. En ese sentido se usaba carácter. En ese sentido se usaba carácter. Después vinieron las máquinas de escribir, ustedes saben también, y cada letra. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos queridos? ¿No? Y el diccionario mismo dice: es la señal o marca que se imprime, se pinta o esculpe en algo. Carácter, ¿no? Carácter. Signo de escritura o de imprenta, dice el diccionario. Lo que estoy diciendo, como esto se utilizaba hace años. Hoy en día levantar una página es facilito. En ese tiempo mi abuelo levantaba páginas enteras, y una vez que se armaba la página, se imprimía la página, tenía que volver a poner las letras de una en una en esas cajitas para nuevamente volver a armar otra página. Así era, ¿sí? A mí me encantaba estar ahí ayudándole a armar, ¿sí? No páginas, pero por lo menos una tarjetica, aunque sea mi nombre, y ya, con eso ya era suficiente. Imagínense lo que era armar páginas, ¿no? Es una locura. Marca o hierro con que los animales de un rebaño se distinguen del uno al otro. Carácter, ¿sí? Y aquí entonces la pregunta: ¿cuál es la huella que te identifica como hijo de Dios? No te estoy preguntando qué religión tienes, ¿no?
¿Cuál es la huella que te identifica como hijo de Dios? ¿Tu carácter refleja eso? ¿Que eres un hijo o una hija de Dios? Tu carácter refleja eso. Porque aquí en la iglesia, y que puedes asistir todos los días al culto, a misa, lo que quieras decirlo. El hecho de que asistas a algún sitio, a algún lugar, no significa que reflejes necesariamente el carácter de Cristo. A veces sucede todo lo contrario. Gente que puede estar todos los días, ¿sí? Pero su carácter realmente, ustedes saben perfectamente. Este autor dice, el carácter es más importante que el talento. El carácter es más importante. Sí, tú puedes tener muchos talentos, muchas habilidades, muchos dones, inclusive como menciona la palabra de Dios. Muchos dones, y está bien. Dios te ha dado esas capacidades, Dios te ha dado esos talentos, Dios te ha dado esos dones. Y creo que debes usarlo. Pero ¿de qué te sirve todo eso si no tienes un carácter conforme a lo que quiere el Señor? Por eso decíamos, creo que el primer domingo, a la gente se le contrata por sus aptitudes y se le despide por sus actitudes. Sí, eso tiene que ver con carácter. Sí, gente muy preparada, muy talentosa, pero con un carácter dice, no quiero esta persona aquí en mi negocio. No quiero esto. Por eso, definitivamente, el carácter es importante y es más importante que el talento. En segundo lugar, entonces, no solamente a qué nos referimos con carácter, ¿no? Y cuál es el origen de la palabra, sino que también es importante identificar y reconocer que todos traemos en nuestro ADN, por decirlo así, algunos rasgos del carácter de nuestros antepasados. Ustedes han escuchado esa frasecita, de tal palo, ¿no es cierto? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿No? ¿Tiene a quién haber salido el guagua? Se parece a uno de los dos, o hasta al abuelo, dicen, ¿no? Muchas veces, como alguien dijo, los hijos son nuestra versión corregida y aumentada. ¿Sí? Los hijos son eso, nuestra versión corregida y aumentada. Si tú eres un mentiroso, si tú eres un grosero, si tú eres un altanero, si tú eres un mal hablado, ¿sí? ¿Qué esperas que venga de tu hijo? ¿Sí? ¿Qué esperas? Él va a ser la versión corregida y aumentada de todo eso. De todo eso. Pero si tú eres una persona respetuosa, que sabes tratar a tu esposa, ¿sí? Que sabes ser considerado con otros, todo eso va marcando también el carácter de tu hijo. Primera de Pedro 1, 17 y 18. Por el tiempo leo solamente el verso 18, por favor. Sabiendo, dice, que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestra vana manera de vivir, ¿sí? Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Otra versión dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. Y la traducción en lenguaje actual dice, porque Dios nos libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. ¿Sí? Ahora, hay cosas que hemos aprendido de nuestros antepasados, padres, abuelos, etcétera. Hace unos domingos atrás hablábamos que inclusive hay ciertos rasgos que nosotros hemos heredado aún del tiempo de la colonia. Y si vamos más atrás, obviamente la naturaleza pecaminosa desde Adán. ¿Sí? Todos tenemos algo en nuestra vida. Y hay cosas que no son provechosas, que no edifican, que no bendicen, que son vanas. Y a veces uno puede justificarse y decir, es que soy así. Sí, Dios te ama como eres, Dios te acepta como eres, pero no quiere dejarte así. Dios no quiere dejarte así. Dios quiere formar el carácter de Cristo. No es un justificativo decir es que soy así. Eso es muy inmaduro, por decirlo menos. Dios quiere intervenir en nuestras vidas para que cada día seamos mejores. Por eso también el apóstol Pablo, teniendo yo creo que esto en mente, en Romanos capítulo 7, este pasaje tan interesante, hay un juego de palabras que uno tiene que estar atento. Vamos a estar atentos un ratito. Así es que codele nomás al que está al lado, escúchale, o como decía el pastor Dani, escúchale.
Se me fue la tilde, pastor. Escuchache. Dice el verso 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice el apóstol, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está diciendo, esta es mi naturaleza, ¿sí? Pecaminosa, lamentablemente. Otra versión dice, no leo todo el pasaje, pero dice: no puedo controlar mis malos deseos, soy esclavo del pecado. La verdad que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Es interesante, ¿no es cierto? Y más adelante dice: yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Hermanos y amigos queridos, todos hemos heredado esto. Todos, ¿sí? Y a veces hay cosas que pasan en la casa. ¿Qué puedes decirle a tu esposa, a tus hijos, etcétera? ¿Qué nos ha pasado? Yo creo que a todos. Perdóname, no quise hacer esto, no quise decirte esto, no quería gritarte, no quise ofenderte, no quise dañarte, no quise, pero lo hiciste, pues. El mal que no querías, eso terminaste haciendo. Y el bien que querías, no podemos hacerlo. Y el apóstol dice: ¿por qué? El pecado que mora en mí. ¿Es que soy así? Sí, somos así, pero no quiere Dios dejarte así. Dios quiere transformar nuestras vidas por el poder de su Santo Espíritu, ¿sí? ¿Qué tal si en vez de seguir siendo iracundo, peleón, grosero, irresponsable, pesimista, ¿sí? Tantas cosas que solamente tú y el Señor conoces. Aquí la iglesia me conoce a mí, Jorge Giacometti, ¿sí? Pero en mi casa me conoce mi esposa, ¿cómo soy? Aquí me dicen: no, el pastor, qué tranquilito que es. Pregúntele a mi esposa, ¿sí? Algunos me han dicho: usted es bien, una persona bien mansa. Pregúntele a mi hermano la trompiza que nos dimos una vez cuando yo perdí la cabeza. Hay cosas que yo conozco que ustedes no conocen, hay cosas que ustedes sí conocen, ¿no? Hay cosas que solamente Dios conoce, que solo Dios conoce. Hay un cuadro que me llamó la atención que se llama La ventana de Johari, ¿no? Seguramente algunos lo han visto. Es una herramienta psicológica, no vamos a hablar tanto del tema psicológico, pero me pareció interesante esto y quería compartirlo, ¿no? Johari, en honor a los dos personajes que hicieron esto. Y básicamente ilustran procesos de interacción humana. Se usa muchísimo en grupos de autoayuda, en ejercicios corporativos. Y aquí no estamos en un tema de ejercicios de autoayuda, hermanos queridos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces el tema de autoayuda te lleva a que tú puedes, tú logras, eres tú el centro de todo. Acá no. Tu vida es importante, tu vida es valiosa, sí, pero el centro de todo es Cristo, no eres tú. El centro es Cristo. No es una autoayuda simplemente, es una dependencia en aquel que nos dio la vida, ¿sí? Y Él es el que me lleva a tener un criterio adecuado de mi propia vida y de todo mi entorno para vivir conforme a su voluntad. Fíjense en esta ventana que lo llaman acá, ¿no? Y lo ponen en esos cuadrantes. El área libre o pública es el cuadrante de aquello conocido por uno mismo y por los demás, ¿sí? Y por los demás. Aquí se incluiría todo lo que dejamos ver a los demás sobre nosotros mismos, lo que comunicamos abiertamente, experiencias, emociones, pensamientos, y cada uno comparte muchas cosas ahí. Ese es el área libre. Luego está el área ciega, ¿sí? Que incluye aquello que desconocemos de nosotros mismos, pero que los demás conocen. Y a veces nos hacen caer en cuenta de algunas cositas que ni siquiera yo me he dado cuenta, ¿sí? Los demás conocen algo de mí que yo no me he dado cuenta. El área oculta, ¿sí? El área oculta
Incluiríamos todo aquello que conocemos nosotros, pero que desconocen los demás. Hay cosas que solo yo conozco que ustedes no saben. ¿Sí? Pensamientos. ¿Sí? Pensamientos. Yo no sé lo que usted está pensando. ¿Sí? Yo no sé lo que usted está pensando. Usted puede estar deseando que se acabe este mensaje, que el pastor se vaya rápido. Yo estoy pensando, Señor, escucha esa oración. No. O sea, yo no sé lo que usted está pensando. Es decir, esa área oculta que todos tenemos, pensamientos, rasgos de personalidad, emociones, ¿sí? Que somos reticentes muchas veces a mostrar en público, pero que también al fin y al cabo nos definen, o definen muchos rasgos nuestros. Y el área desconocida, ¿sí? Quizás la más intrigante, en donde se incluye todo aquello que desconocemos de nosotros mismos y que también desconocen los demás. Tanto los demás como uno, no sabemos. ¿Sí? Alguien decía en un análisis que hicieron en alguna ocasión, todos somos potenciales asesinos. ¿Sí? O sea, hay cosas que ni siquiera imaginamos que pueden pasar. Para hacer un ejercicio, no lo vamos a hacer obviamente acá, pero creo que es válido, ¿no? Dice estos autores, haz una lista incluyendo entre 5 y 10 características o rasgos que consideres que te definen como persona. 5 características que piensas de ti. Haz que otras personas de confianza, amigos, pareja, compañeros de trabajo, también, ¿sí? Te identifiquen algunos rasgos que tú no te das cuenta. Sí, es interesante todo este ejercicio, ¿no? Pero nos vamos a encontrar también con un área que ni los demás, por más cercanos que sean, ni tú conocen. Y eso me lleva al Salmo 139. Salmo 139. Y voy a leer algunas porciones de este Salmo, si me acompañan, por favor. Los primeros versos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Sí? Si hay alguien que conoce realmente cada una de las esferas de nuestra vida, cada cuadrante podríamos decir, es Él. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Sí? Es interesante. Soy el mismo cuando estoy en casa quieto, cuando salgo. ¿Sí? Dice acá, pues todos mis caminos te son conocidos, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová, tú la sabes toda. ¿Sí? Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Obviamente Él es el que nos conoce. Si yo quiero y tengo algún equipo de tecnología, ¿no?, fino, que se me está dañando, ¿a dónde le llevo? Al experto. Al experto, pues. ¿Sí? Aquel que diseñó eso. No voy y entrego mi computador o mi qué sé yo a cualquier persona que por ahí se me ocurre. No. Tengo que buscar al experto, al que diseñó, al que hizo, al que conoce sobre el tema. Y quien nos hizo es Dios. Y creo que es bueno dirigirnos a Él. Luego dice acá el verso 14: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Dice, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué lindo que es esto, ¿no? Te alabaré porque formidables. Yo no sé si ahí había los espejos que hay ahora, ¿no? Pero capaz que se estaba viendo al espejo, ¿no? Haga el ejercicio y lea este versículo 14 en casa, ¿sí? Y cuando lea en el versículo 14, dígale, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y hasta dése un beso ahí en el espejo. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. ¿Sí? Y termina este salmo diciendo, examíname, oh Dios. Ahí está la cosa, ¿no? Hay cosas que él sabía de sí mismo, hay cosas que los otros veían de sí mismo, hay cosas que no sabían, y hay cosas que nadie, ni otros, ni él sabía.
Y por eso le dice acá el verso 23 y 24: entonces, Señor, más bien, examíname tú, porque tú eres el que conoce mi corazón, Señor. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pedir esto a Dios, ¿sí? Es como que digo, bueno, Señor, sí, gracias por perdonar mis pecados, Señor, no he hecho las cosas bien. Pero si te pones un poquito a detenerte ahí, examina mis pensamientos, Señor. ¿Cuáles son los pensamientos que estoy teniendo? ¿Son pensamientos que honran a Dios, que respetan a mi familia, respetan al prójimo? ¿O son pensamientos vanos, lujuriosos? Dice, examíname, Señor. No tengo reparo en que tú veas lo que hay en mi corazón, veas lo que hay en mi mente. Y creo que eso es lindo, cuando uno puede ser transparente delante de Dios. Porque delante de los hombres sí podemos poner muchas mascaritas, pero delante de Dios creo que es saludable presentarse tal cual somos y decirle así: examíname tú, Señor. Jeremías 17, voy cerrando por el tiempo. Jeremías 17, 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice. Y ahí contesta, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? ¿Quién conoce nuestro corazón? Es Él, definitivamente. ¿Qué cosas están marcando nuestro corazón? Es Dios el que conoce. Y si usted se fija, por favor, acá un ratito, no está aquí en el texto anotado, pero Jeremías 17, si usted comienza con el versículo 1, es una amonestación al pueblo de Israel. Y fíjese lo que dice el verso 1, Jeremías 17, 1, dice: el pecado de Judá, y ojo con lo que habíamos mencionado con respecto a lo que es carácter. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Híjole. ¿Sí? Dios les está diciendo: miren lo que hay en el corazón de ustedes. Está esculpido con cincel de hierro, con punta de diamante. Hay una marca en el corazón que identifica que hay maldad, que hay pecado. Eso es lo que les está diciendo. ¿Y quién conocerá? Dice: yo conozco, yo sé. Yo sé los pensamientos. Jeremías 2:22. Jeremías 2:22 les dice acá: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sí? Aunque te laves todo lo que quieras. Otra versión dice: tan grande es la mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles de esa mancha. Yo no sé mucho de estética, de cosas de jabones y perfumes y todo lo demás. No sé nada. ¿Sí? Para mí me da igual el jabón de ropa, jabón de olor. ¿No? Pero si sé que el jabón de ropa me quita el pecado, me comienzo a bañar con jabón de ropa. ¿No? Y si es que es más efectivo un detergente, pues comienzo a usar detergente. No me importaría pagar lo que sea, ¿no? Qué interesante sería que algún de esas empresas, ¿no?, que venden esos productos digan: bueno, este shampoo, sí, si lo usa 3 veces al día, ¿sí?, va a quitarle todo su pecado. No hay. Lo único que borra tu pecado es la sangre de Cristo. Lo único que borra tu pecado. ¿Sí? Y por eso creo que es importante apropiarnos de ese regalo de Dios que transforma nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? El que tiene al Hijo de Dios, dice también el apóstol, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Tiene la vida eterna. La pregunta es: ¿tienes a Cristo en tu corazón? ¿Tienes a Cristo en tu vida? Él transforma cada día tu carácter. Y Filipenses 1, solamente este último versículo, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. A veces nos desalentamos, nos desanimamos, como si no, parece que no, mi vida no va avanzando, como que se quedó ahí frenada. No, eso puedes pensar tú, pero el Señor sigue obrando en tu corazón y te está mostrando algo. Y Dios quiere seguir interviniendo en tu vida.
Porque el que comenzó la buena obra no te va a dejar. La va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Vamos a orar un ratico. Vamos a orar, sí. Pongamos este tiempo en las manos del Señor. Nuestra gratitud y adoración a Él. Vamos a orar. Yo no sé cómo es tu carácter. Quizá tu esposa, tu esposo en tu casa te conocen. Pero si podríamos aplicar de tal palo, tal astilla, ¿sí? Si tienes a Cristo en tu vida, esa astilla debe reflejar el carácter de Cristo. ¿Sí? Dios quiere que reflejemos el carácter de Cristo, que seamos, no solamente que parezcamos. Padre eterno, gracias por cada una de tus bendiciones sobre nuestras vidas. Tú conoces nuestras luchas, nuestros fracasos, nuestros temores, Señor y Dios. Aún aquellas cosas que ni nosotros mismos conocemos de nosotros, Señor. Y queremos presentarnos delante de ti con un corazón abierto, Señor, genuino, sabiendo lo que tu palabra nos dice, Señor. ¿Qué puede limpiar toda esa maldad en mi manera de pensar, de vivir? Absolutamente nada, Señor, ni nadie, excepto tu Hijo, a quien tú diste para morir en esa cruz, para limpiarnos de toda maldad y librarnos del pecado y de la muerte, de la condenación eterna, Señor. Por eso en esta mañana queremos agradecerte, Señor. Y también si hay corazones que le están diciendo, Señor, yo necesito, porque me siento como el apóstol Pablo. El bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer termino haciendo. Necesito de ti, Señor. Toma el control de mi vida. Quizá puedes decirlo ahora mismo, en este instante. El Señor está escuchando tu corazón. O quizá tómate un tiempo en tu casa, pero no dejes pasar la oportunidad de decirle, Señor, rindo mi vida a ti. Te entrego mi corazón, tal como está, tal como me conoces, pero también sabiendo que tú me vas a seguir perfeccionando porque no me quieres dejar como estoy. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tomen asiento, por favor.